Bien, mis hermanos, estando ya en la hora de dar comienzo a este santo servicio, lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. dando las glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonaremos el himno 223 en el nombre del Señor. 223. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, dime mísero pequeño vil, el Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y la nívea blancura me des. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano empero sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin. Lávame, le pude decir, y nívea blancura me dio. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y la nívea blancura me des. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como granas mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creo, Jesús, la eficaz virtud de tu don, la nívea blancura me des. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y la nívea blancura me des. Amén. La gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea nuestro Cristo de la gloria. Este Jesucristo bendito que un día, mis hermanos, con sangre inocente nos lavó, Amén. nos limpió, nos redimió, nos compró, nos arrebató
mis hermanos, de allí, de aquella oscuridad, de tinieblas en las que estábamos, y nos trasladó a la luz, esa luz gloriosa, mis hermanos, que hoy nos envuelve, que hoy está aquí. Hermanos, mis hermanos, yo medito en mi vida, cómo era mi vida pasada, ¿cierto? Estando en tinieblas, estando engañado por Satanás, estando en tormento, el alma está agonizando adentro, está sufriendo, pero hoy nos envuelve una paz que el mundo no puede ofrecer y no puede dar, esta paz que da Cristo el Salvador. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios para entregar nuestras cargas, para agradecerle a Él por esta hermosa bendición de estar en la comunión de los santos. Mis hermanos, en este lugar donde nos conviene estar, donde podemos comer pan de vida, este alimento que viene del cielo, que es Cristo mismo, es Jesús en nuestros corazones. Vamos a orar por nuestros hermanos que están en sus hogares, que están enfermos, que están en proceso, ¿cierto? Todos llevamos un proceso, algunos en quebrantamiento de este cuerpo físico, otros en luchas espirituales tremendas, hermanos, que están pasando nuestros hermanos, y nuestras vidas también, que tenemos muchas veces que pasar estas dificultades, pero es porque la palabra de Dios se cumple en nuestra vida, donde dice: probándote, afligiéndote, para la postre hacerte mucho bien. Estamos en este lugar, mis hermanos, no por la suerte, ¿cierto? No por la aventura, sino porque hay un propósito de Dios, un propósito eterno. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, alabamos, bendecimos tu santo nombre. Señor amado, elevamos un clamor a los cielos. Bendito Salvador, te alabamos, te glorificamos por esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, sangre inocente, eficaz, poderosa, para lavar, para limpiar al más vil pecador. Señor amado, esa sangre está fresca, lávanos, límpianos, Señor, para que a través de esa sangre podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Amado Dios, para hallar delante de ti, Señor amado, bienaventurados todos aquellos, Señor, que vienen delante de ti y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Amado Dios, solamente a través de esa sangre tenemos, Señor, redención eterna. Gracias por esta hermosa y bendita comunión. Bendito Dios, llévese nuestras cargas, nuestras preocupaciones delante de usted. Amado Dios, estamos, escudriñe los corazones, las mentes. En esta hermosa tarde le decimos, aunque sabemos que su presencia llena toda la tierra, bienvenido sea Espíritu Santo a esta hermosa comunión donde su iglesia se reúne a comer de este maná del cielo, de esta palabra bendita. Bendiga a nuestros hermanos en los hogares. Amado Dios, acuérdese de ellos, Señor. No quisiéramos nombrarlos a todos, usted sabe quiénes son. Amado Dios, conoce sus nombres. Ellos están allí en sus hogares, tal vez pasando procesos de enfermedad, pero allí usted está con ellos, Señor, el Redentor de nuestras almas. Bendiga este servicio, abra los oídos del Espíritu y del alma para oír a cada uno de nosotros, y su palabra gloriosa fluya y sea glorificada en nuestros corazones. Le pedimos que coloque ángeles de Dios en la puerta, Señor, junto al altar, y allí junto a la congregación podamos estar apercibidos, Señor, con discernimiento de espíritu, nuestros sentidos espirituales atentos, apercibidos de lo que pueda acontecer en este lugar. Amado Dios, rogamos la cobertura de su presencia en esta hora, cubiertos en la sangre del Cordero de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Gracias le damos, Dios bendito, nos levante en comunión de espíritu, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Vamos a alabar al Señor con el 365. 365. Tierra bendita y divina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañadas por tu lumbre, que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. La gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por un momento nos trasladamos a ese lugar, ¿cierto? Vemos por la fe ese lugar donde nació nuestro Redentor, nuestro Salvador. Bien, mis hermanos, la palabra del Señor está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Versículo 1 en adelante, del 1 al 6. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano,
Se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar. La justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios. Vamos a orar nuevamente, mis hermanos. Que usted clamando al Señor por el predicador, ¿cierto? Para que haya libertad en el Espíritu. Amén. Y no sea la voz del hermano, sino que la voz del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, y que tengamos todos, ¿cierto?, el oído para oír. Amén. Porque el Señor quiere de mí, quiere de usted en esta noche. Porque sin duda, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios habla con su palabra, produce vida. Así es, ¿Cierto? No es algo que retiñe solamente y hace ruido, sino que el ser humano, el corazón del hombre, el alma, el espíritu de nosotros, dentro de nuestra vida, ¿cierto?, se impacta. Amén. Por la palabra de Así Dios. es, Señor. Oremos al Señor. Amén. Padre Santo, su palabra, este santo libro, ha sido leída en voz alta a la congregación presente en este lugar, a nuestros hermanos en sus hogares, Señor. Y su palabra es vida, Señor, son espíritu y vida. Producen vida, Señor, aquello que está muerto. Aquello, Señor, que está allí tal vez agonizante, su palabra produce vida, Señor, porque sus palabras son espíritu y vida. Dios de los cielos, no queremos oír la voz del hombre, Señor. La voz del hombre destruye, la voz del hombre enferma, pero la voz de su espíritu, Señor, hace bien a la iglesia. La fortalece, la anima, la conforta, la alienta, Señor, le da nueva fuerza, amado Dios, para seguir adelante. Y si hubiera algún peligro por delante, amado Dios, usted nos dará la victoria, pese a todas las luchas, las dificultades, pero fiel es el que nos ha llamado. Y usted, Señor amado, nos ha escogido del vientre de nuestras madres y aún antes de la fundación del mundo. Amado Dios, en tu libro estaba escrito este momento y cada vivencia, cada acontecimiento que podamos vivir como hijos tuyos, sean cosas buenas, sean cosas malas. Señor amado, todo está delante de ti, todo lo conoces. Bendiga este santo servicio, ábranos el corazón para recibir. Amado Dios, que tu palabra fluya, que tu palabra vaya sanando heridas, que tu palabra vaya restaurando, vaya fortaleciendo. Gracias le damos, mi Señor, y rogamos su bendición en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Le damos la gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, doy gracias a Dios por la vida, la salud, la bendición de formar parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Doy gracias a Dios porque hasta aquí Él me ha sostenido, ha sido fiel para conmigo. Él me ha dado el alimento, me ha vestido, ha suplido mis necesidades y me ha llamado a estos caminos gloriosos. Amén. Donde podemos disfrutar de esta mesa. Estamos, mis hermanos, a la mesa. Amén. Nos hemos sentado, ahora el Señor nos va a servir este alimento. Amén. Mis hermanos, que hace bien al alma, al espíritu. Amén. Esta palabra que el mundo no puede ofrecer, los psicólogos, los psiquiatras, aquellos que trabajan respetando su labor, porque ellos han estudiado y se han preparado para aquello, pero con todo lo que el hombre pudiera esforzarse en tratar de cambiar la mente del hombre, en que ese hombre, ¿cierto?, salga de esa condición y elevarlo a una posición mejor donde sea feliz, muchas veces hay fracaso. Así es, Señor. Porque se trabaja aquí la mente, ¿cierto?, humanamente, pero esta palabra que para muchos, ¿cierto?, es desechada, menospreciada, esta palabra está viva.
Amén. La palabra produce en el corazón algo glorioso. Amén. El hombre, ¿cierto?, no puede producir a través del consejo humano, el consejo de una madre, ¿cierto? Trabajo multidisciplinario pudieran cambiar los hábitos del hombre, pero transformarlo desde adentro, regenerarlo, hacerlo una nueva criatura, solamente Cristo, Amén. Jesús, a través del Espíritu Santo. Amén. Y los que estamos en este lugar damos fe de que eso es real. Amén. Porque estábamos allá perdidos, estábamos en oscuridad, pero hoy estamos aquí. Amén. Mis hermanos, yo me gozo en poder estar en este lugar y puedo decir que era indigno, vil indigno, pero la sangre de Cristo en nosotros nos dignifica. Y por Él estamos en este lugar, Amén. ¿cierto? Por Él estamos en este lugar que muchas veces lo decimos, es un lugar santo. Porque desde aquí, ¿cierto?, la palabra de Dios resuena en los corazones que son eternos. Dentro de nuestro corazón dice que Dios puso eternidad. Así es. En el corazón del hombre Dios puso eternidad. ¿Para qué? Para poder contener esto que es eternidad. ¿Cierto? Así es. Si no, ¿cómo lo contendríamos dentro? ¿Cómo? Un vasito no puede contener, ¿cierto?, algo que es eterno. Así es. Por eso Él colocó eternidad dentro de nuestros corazones. Amén. Me gozo, mis hermanos, de Señor. poder estar en la comunión de los santos. Aquí vemos a un varón que Dios escogió, ¿cierto?, que Dios llamó, que Dios preparó, de nombre Pablo. Sabemos la historia, conocemos que él estaba, ¿cierto?, persiguiendo la iglesia del Señor. Él, ¿cierto?, fariseo, dice que era fariseo, ¿cierto?, que se preparó bajo los pies, dice, de Gamaliel, un maestro, ¿cierto?, de la enseñanza en esos tiempos, un sacerdote. Y vemos, mis hermanos, que este hombre que tenía en su corazón un propósito férreo de terminar el cristianismo, Así es. ¿cierto? Él decía, esta es una doctrina herética, esta es una secta, estos del camino, ¿cierto? Lo miraba como algo Así que era es. humano, el celoso de su religión. Pero allí Dios lo cambió, lo transformó, hizo un llamado en él, ¿cierto? Le advirtió, sí, que tenía que padecer. Todo aquello, mis hermanos, trae consecuencias. El ser muchas veces opositor a algo que no entendemos, pero que es supremo. Así es. Le trajo consecuencias y tuvo que padecer por la causa de Cristo, ¿cierto? Pero Dios lo preparó, Dios lo llamó a él, porque también en él había algo especial, Dios lo había preparado. Él no era como el apóstol Pedro, por ejemplo, un hombre ¿cierto?, que Dios le plació en su soberanía que fuera un pescador. No había preparación, ¿cierto?, educacional, era del vulgo. Pero acá Pablo era un hombre preparado, ¿cierto? Tenía estudios, hablaba muchas lenguas, tenía dinero, era una persona preparada. Y allí Dios usó eso para llevarlo, dice, a príncipes, a gobernadores, a autoridades, porque Dios lo había preparado a él para eso. Entonces Dios tiene preparado a cada uno de sus hijos para algo especial. Entonces, mis hermanos, allí estaba el propósito de Dios en él. Estuvieron, ¿cierto? El Señor estuvo con él en 3 viajes misioneros. Allí él vio la gloria de Dios. Allí predicó, ¿cierto? Estableció iglesia. Mis hermanos, y allí en el capítulo 21, de hecho, dice que se levantó un profeta de nombre Agabo, lo anoté aquí, Agabo, y dice que a él tomó un cinto y se amarró las manos y los pies y dijo, esto le va a pasar al dueño de este cinto. O sea que lo iban a atrapar, encarcelar, amarrar, a llevar cautivo, a llevar preso. Y Pablo, porque los hermanos no querían que esto le aconteciera, pues entonces trataron de persuadir al apóstol, pero él dijo, no turben mi corazón. Así es. Si yo no solamente estoy dispuesto a que, mire lo que dijo Pablo, hermano, no estoy dispuesto solamente a que me lleven cautivo, preso, sino que estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. Hermano, y yo digo, ¿cómo eso podrá estar en nuestra vida? Dios conoce los corazones de la iglesia del Señor. Aquí no nos digamos, no nos podemos decir amén, porque Dios conoce, muchas veces Dios conoce, mis hermanos, pero Dios nos está preparando. Cuando hay momentos apremiantes, mis hermanos, cuando la iglesia está pasando procesos de persecución terrible, hermanos, viene más el poder de Dios en nosotros. Amén. Porque Dios jamás va a dejar a su iglesia sola. Amén. El Espíritu Santo se hace más real, más genuino en nuestras vidas, porque le necesitamos. Amén. Entonces, en esos momentos era un momento de persecución, ¿cierto? Un momento donde tal vez Pablo en algún minuto de su corazón iba a sentir algún temor, pero dijo, no, estoy dispuesto. Y esto, sin duda, mis hermanos, lo puso el Espíritu Santo de Dios, porque Él dice que cuando Él coloca su Espíritu,
Él coloca un espíritu de valentía en el Hijo y en la hija de Dios, y el espíritu de cobardía sale. Mis hermanos, fue pasando el tiempo y dice que los consejos, porque dice que él fue a Jerusalén y allí él tenía que pagar un voto de nazareato que había hecho, ¿se acuerda usted? Y tenía que presentarse en el templo, ¿cierto? A entregar este voto. Los ancianos le habían aconsejado, le dijeron, ¿por qué? Porque acusaban a a Pablo, lo acusaban de que él estaba hablando en contra del templo, de que él estaba blasfemando en contra de la ley de Moisés, de que estaba metiendo personas que eran, ¿cierto?, gentiles dentro del templo. Entonces, estas eran las razones por las cuales trataban de difamar al apóstol Pablo, para darle muerte. Querían matarlo, en el fondo querían deshacerse de él. Entonces en el templo allí se levantaron muchos hombres en contra de él, lo atraparon, le pegaron, lo azotaron, y allí hubo un tribuno que Dios tomó, porque Dios no deja solo a su pueblo. Amén. Tomó una autoridad, dice la palabra del Señor que era un tribuno, una persona que tenía autoridad legislativa, una persona que tenía mando dentro, ¿cierto?, de la parte jurídica. Era una persona de autoridad y lo defendió. Y allí pasó el tiempo, mis hermanos, y dice que lo llevaron. La palabra del Señor lo relata en los capítulos 21, 22, 23 de Hechos. Dice que lo llevaron, ¿cierto? Lo atraparon, lo quisieron matar, pero este hombre lo ayuda, ¿cierto? Lo libra de ese peligro. Y dice que en este concilio que se formó después, había una secta que se llamaba los saduceos, y estaban los fariseos. Los saduceos decían que no había espíritu, que no habían ángeles, que no había resurrección de los muertos. En el fondo ellos, mis hermanos, eran muy incrédulos a las cosas espirituales. Así es. Y los fariseos hablaban que sí. Entonces hubo una división ahí, una disputa entre ellos, y de esta manera Pablo se logró librar ahora de lo que ellos querían hacer, que era matarlo. Mis hermanos, pasó el tiempo, ¿cierto? Y ahora dice que se levantan 40 hombres. Y ahora estos 40 hombres, relata la palabra allí en Hechos, dice que estos hombres ayunaron, dice, y se dispusieron en su corazón darle muerte al apóstol Pablo. Pero allí Dios estaba protegiendo a su hijo. Allí lo estaba librando, porque él sabía, ¿cierto?, que tenía un propósito grande con él. Era predicarle al pueblo de Israel, pero como el pueblo de Israel no lo aceptó, no lo quiso, ¿cierto?, ahora fue a los gentiles. Y Dios usó, ¿cierto?, a este varón para llevar el evangelio, ¿cierto?, a aquellos hombres que no conocían, ¿cierto?, las leyes mosaicas, muchas veces de oídas solamente, pero ahora llevó el evangelio a hombres, ¿cierto?, que eran considerados en el Antiguo Testamento, y incluso una mujer lo dijo cuando se acercó a Jesús, perrillos, eran considerados como perros. O sea, no tenían parte. Nosotros que somos chilenos, ¿cierto?, no habríamos tenido parte en esta bendición, pero Dios nos miró con misericordia, Dios nos miró con amor, y este evangelio se fue expandiendo. Pero mis hermanos, hay que pagar un precio. Así es. Apóstol Pablo pagó un precio por amar al Señor. Fueron azotes, cárceles, ¿cierto?, vituperio. Trataron, ¿cierto?, con pruebas falsas de tratar, ¿cierto?, de que le dieran muerte. La cosa es que un grupo de judíos lo presentaron y lo llevaron ahora a las autoridades romanas. Y allí en Roma, mis hermanos, estuvo Félix, que fue un gobernador, después lo llevaron al rey Agripa también. Delante del rey Agripa él presentó su defensa para poder ahora dar a entender, ¿cierto? Él se defendió. Él habló, ¿cierto?, la verdad. Él, en ese momento, estuvo la oportunidad, porque el Señor, dice la palabra del Señor, en una parte que se le apareció el Señor, ni siquiera fue un ángel. Mire lo lindo, se le apareció el Señor, dice, y le dijo que no solamente allí, ¿cierto?, en Jerusalén tenía que predicar, sino que era su voluntad que ahora el Evangelio, ¿cierto?, fuera predicado en Roma. Amén. Y allí estuvo ante las autoridades, exponiendo, ¿cierto?, ahora esta causa. Y después, mis hermanos, fue tomado, ¿cierto?, lo llevaron en barco, hubo un naufragio, una tempestad tremenda, y allí el Señor le dijo que ninguno de los que iban en ese barco iban a perecer. Entonces ahora iban llegando, ¿cierto?, el fin de esta navegación era Roma, y llegaron ahora, lo que dice aquí en el capítulo 28, a una isla, dice,
estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ellos habían atravesado, ¿cierto?, por una tormenta terrible. Habían tenido que tirar el trigo, muchas cosas fuera de la barca, porque, mis hermanos, la barca se estaba rompiendo y probablemente ellos iban a perecer. Pero, mis hermanos, dice, solamente la barca sufrió daño, pero ninguno de ellos murió, porque estaba en los propósitos de Dios y Dios iba con él. Y ahora en esta isla, ¿cierto?, que se llamaba Malta, dice, y los naturales nos trataron con no poca humildad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Nosotros sabemos lo que es una víbora, ¿cierto? Una víbora es una serpiente muy venenosa. Una serpiente que al morder, ¿cierto?, provoca en el cuerpo humano reacciones que finalmente, si no se tratan, la persona en un par de minutos se empieza a hinchar, ¿cierto? Empieza a sentir ahogo, las vías respiratorias son atacadas, el corazón es atacado, ¿cierto? Se produce necrosis, muerte del tejido ahí donde fue mordido, mis hermanos. Entonces, esto le aconteció al apóstol Pablo. Él fue, reunió unas ranitas secas para poder calentarse. La gente de ese lugar los habían recibido bien, ¿cierto? Malta, de hecho, buscando por ahí el significado de Malta, hablaba de que era algo que tiene que ver con la miel. Entonces la gente los trató bien, los recibió bien. Pero algo estaba sucediendo en ese lugar, mis hermanos. Toda la oposición que tuvo Pablo, por eso yo relataba de los capítulos anteriores, porque el propósito que Dios tenía con Pablo era que predicar el Evangelio, hablar de Cristo, testificar lo que Dios había hecho con él y lo que estaba haciendo con la iglesia del Señor. Porque dice que él contó su testimonio de salvación, no lo dice así, pero delante del rey Agripa, él contó su testimonio de salvación. Él dijo, se me apareció el Señor cuando iba a Damasco, y allí iba, ¿cierto?, a apresar a aquellas personas, iba con cartas, ¿cierto?, para poder atrapar, y allí se le apareció Cristo en una luz resplandeciente que lo cegó, lo tiró de su cabalgadura, ¿cierto?, y allí Dios comenzó una obra en él, y esto lo contó a aquel rey. Y en un momento él dice, oh, casi me estás persuadiendo, le dice el rey Agripa, como que me está convenciendo de ser cristiano. Y allí el otro gobernador le decía, no, Pablo está loco, mucha letra, lo ha vuelto loco. Pero allí tuvo la oportunidad Pablo, mis hermanos, de hacer lo que usted y yo hacemos en estos tiempos. Que es cierto, hablar de Cristo. Amén. El mismo Jesucristo que estuvo con Pablo, ¿cierto?, está conmigo y está conmigo. Amén. Está con la iglesia del Señor, no nos ha dejado. Y en este proceso, ¿cierto?, en que el Señor nos llamó a nosotros, y muchas veces, ¿cierto?, va a ocurrir esto. ¿Le ha ocurrido a usted? A mí me ha ocurrido. Situaciones donde ha venido una serpiente y nos ha querido morder, o nos ha mordido. ¿Qué representa esta serpiente, mis hermanos? El enemigo del alma. Las potestades que están al servicio de ese enemigo del alma. Que si bien, mis hermanos, allí el Señor, uno medita en la palabra y el Señor no le advirtió, aquí no hay registro de que el Señor le haya advertido a Pablo que le iba a acontecer esto. Y allí vino esta serpiente, ¿cierto?, tomando estas ramas, ¿cierto?, que estaban para echarla al fuego, vino esta víbora, dice que se prendió de la mano. Y los naturales, dice, vieron la víbora que colgaba de la mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Mire, ya había un prejuicio. Así es. Estaban prejuiciando y decían, no, seguramente este que viene de un naufragio, que probablemente hizo algo malo, es un homicida, entonces las leyes divinas están contra él, porque algo hizo, algo malo hizo. Entonces, no, es castigo de Dios. A veces ocurren cosas, mis hermanos, en nuestras vidas, y a veces el hombre es ligero para pensar, para hablar, para decir. Por eso es que es importante en nuestras oraciones decirle al Señor que sujete y que frene nuestra lengua. Amén. Porque a veces somos cierto, dados a decir, a hablar, a opinar, pero Dios tiene propósitos con el hombre que nosotros no conocemos. Y Dios le hace vivir procesos al hombre, a la mujer, que el hermano no lo va a entender, pero es que es un trato directo con Dios, que Dios lo está procesando y Dios lo está llevando a un terreno que usted probablemente más adelante va a tener que transitar también. Entonces,
Mis hermanos, Dios nos ayude. Estos hombres vieron y dicen que no hicieron nada. A mí me llamó la atención leer esto, dice que como que ellos esperaron ahí nomás a que Pablo, ¿cierto?, se hinchara y muriera. No hicieron nada, no le ayudaron, no hicieron un primer auxilio, nada, solamente esperaron. Muchas veces, mis hermanos, ocurre que el hermano, la hermana, y tristemente pasa, que ellos quedan solamente ahí mirando lo que a usted probablemente le está pasando y que le va a pasar, y que va a venir una caída, y que tal vez va a traer consecuencias tremendas, y vienen opiniones, pensamientos, ¿cierto? Juicios en el corazón del hombre. Pero mis hermanos, Dios está al control de todas las cosas, y Él no deja a su pueblo. Aunque padre y madre te dejaren, dice la palabra, pero Dios no nos deja a nosotros. Y Él sabe lo que usted está pasando. Pero ¿qué hizo Pablo, mis hermanos? Y esto es lo lindo. ¿Qué hizo Pablo? Dice que se sacudió la serpiente. Se la sacudió. Eso está en usted y en mí, en que podemos sacudirnos todas estas cosas, estos ataques espirituales que puedan venir a nuestras vidas. Mis hermanos, yo recuerdo, y esto lo digo como experiencia, muy poquitas veces me gusta durante la palabra contar experiencias, porque es la palabra. Pero siento del Señor contar en este momento una experiencia que yo viví en Pozo Almonte, años atrás, cuando el Señor me advirtió a través de sueños, situaciones que venían, mis hermanos, sueños que yo entendía en el momento, yo lo compartía con algunos hermanos, sueños feos, hermanos. Yo no soy de soñar, pero cuando sueño, los sueños son muy elaborados y tienen un significado, y si yo oro al Señor, mis hermanos, con el tiempo yo voy entendiendo lo que el Señor me quiere decir a través, porque Dios habla a través de los sueños. Entonces fue pasando el tiempo y yo pasé un proceso, mis hermanos, fuerte, donde yo no sentía la presencia del Señor en mi corazón. Mi hermano, es terrible no sentir la presencia del Espíritu Santo. Es terrible. Ayúdanos. Yo no sé si usted alguna vez lo ha sentido, pero es terrible no sentir la presencia del Señor. Es terrible. Y sabe que yo iba al templo, estaba en los servicios, estaba en todo. Pero aún así, yo sentía como Dios está lejos. Decía, Señor, ¿qué pasa? Y después me vino un vacío y una tristeza, mis hermanos, pero yo no había sido avisado ya. Entonces pasó el tiempo, mis hermanos, y yo muchas veces yo me sentaba como a esa altura de la nave, y cuando estaba el Señor hablando de este lugar, o el Espíritu Santo obrando a través de los instrumentos, se manifestaba de manera visible el poder de Dios en los hermanos. Y yo vacío, hermano, sentía nada. Qué cosa más tremenda. Yo muchas veces, me pasó como 3 veces, hermano, que yo me paraba y me iba. Siento en esta noche de contar esto, porque es lo que yo viví, mis hermanos, y va en virtud de lo que la palabra del Señor nos está hablando. Y yo me paraba y me iba, en pleno desarrollo de la palabra. Era tremendo, yo me iba llorando, me iba triste, y conversaba con Dios, y yo sentía que Dios nos escuchaba. Fue pasando el tiempo, mis hermanos, y ¿sabe lo que llegué a hacer? Y por eso le pido que esté clamando la sangre del Cordero de Dios. Yo llegué y yo me iba al cementerio, hermano. Los cementerios del norte no son como estos cementerios de acá. Los cementerios del norte hay una cosa pelada donde se ven los huesos. Yo no exagero, se ven los huesitos, las osamentas, se ve, porque todo seco, no hay pasto, no hay árboles, no hay nada. Y ahí yo lloraba, le decía, Señor, yo no te siento. Era algo tan personal que yo no lo podía contar a nadie. Era algo tan mío, yo no lo podía contar. Entonces, y en ese lugar, mis hermanos, yo no creía, y un hermano hace un tiempito atrás lo habló, y lo he escuchado de varias hermanas también decir, hermanos y hermanas, yo no creía en la depresión en un cristiano. Y decía, un cristiano, si su razón de ser es Cristo, es Jesucristo, y cuando habita Cristo en el corazón, hay gozo. Entonces yo decía, no puede ser que un cristiano tenga depresión. Si yo no creía en eso, yo hablaba ligeramente contra eso. Decía, no puede ser que un cristiano tenga depresión. Y sabe que yo no tenía deseos de nada, no quería nada. Empecé a bajar de peso, la ropa se me caía, hermano, yo no quería comer, nada. Y mis hermanos, yo me acuerdo que en ese lugar un día le digo, Señor, oye, ya no puedo más, yo no quiero más. ¿Para qué me llamaste a mí? Yo no te sirvo, Señor.
Y sabe que, hermano, yo tomé unos medicamentos y yo sé que esa dosis de medicamentos a mí me hubiera o dado un daño renal tremendo, a esta hora estaría yo con diálisis, o me habría muerto. Yo lo hice, hermano, con esa intención de quitarme la vida. Lo tomo y le digo, Señor, acuérdate de mi familia, acuérdate de esto, empecé a orar por esto, por esto, ya no quiero más, no puedo. Hermano, y lo tomo esto y esperé, dije yo, ¿qué voy a esperar? Y pasaron unas horas y me vino un dolor en el estómago terrible, era como que se me había hecho un hoyo aquí en el estómago, terrible, terrible. Y yo decía, pero ¿por qué no me muero? ¿Por qué no me muero? Y me fui para la casa y en la casa me pilló un hermano y me dijo, hermano, ¿qué le pasa? Y yo le cuento, ¿cómo se le ocurre? Me dice, me hace tomar leche, me lo voy a llevar al consultorio. No, le digo yo, no, si ya no pasó nada. Mis hermanos, yo no quería nada, yo me fui, en ese tiempo yo me vine a Yungay, la iglesia en Yungay, estuve congregándome allá. Y me acuerdo que yo no quería nada con la iglesia, no quería ir a la iglesia, mi mamá me decía, vamos a la iglesia, mi mamá se afligió mucho por mí. Yo estaba flaco, y yo no quería nada, decía, no contra Dios, yo no me quería congregar nomás, nada más que eso. Ahí vamos. Y mi hermano, un día se hizo una concentración de carcelario. Y fue mi mamá me dice, vamos a la iglesia. Le dice, no, le digo, voy a calentar el asiento para allá. No, le digo, no voy. Y ella fue triste adelante. Y dentro de mí me dio tanta pena haber hablado, haberle dicho así a mi mamá. Y calladito me vestí y fui detrás de ella. Y llegué allá, mis hermanos, estaba hermosa la reunión. Y mi mamá estaba sentada por allá, yo estaba por acá, y en un momento el Señor se manifiesta. Amén. Y el Espíritu Santo tomó el control de la reunión. Amén. Y vino un instrumento de por allá, y va danzando, y llega donde estaba yo. Y yo le digo, ya Señor, le digo, dentro de mi corazón yo dije, Señor, si tú me vas a hablar, háblame a lo íntimo de mi corazón. Amén. No quiero yo escuchar un instrumento turbado, dije, no quiero que el hombre me hable, háblame a lo íntimo, a lo secreto de mi corazón. Y mientras iba avanzando, hermano, me hace arrodillarme en el balaustro y me dice así, sí, así te voy a hablar. Amén. Mire como Dios conoce, hermano. Así es, Señor. Yo le estaba diciendo esto en mi pensamiento y me dice, sí, me dice, así te voy a hablar. Amén. Y me dice, hijo, me dice, tú en el norte quisiste quitarte la vida. Y yo ese día estaba contigo. Amén. Y yo te libré. Amén. Oye, hermano, eso, ¿sabe que eso me llegó tan adentro de mi corazón? Y toda esa angustia que tenía, todo yo me sentía tan lejos de Dios, indigno de Dios. Yo no sentía la presencia de Dios en mi corazón. Yo decía, ¿para qué me llamó Dios entonces? ¿Para qué? Me sentía tan lejos de Dios, vacío, en oscuridad. Y en ese momento es que me dice así el Señor, porque sabe que cuando yo levanto mis manos, usted lo ha sentido, no es usted que levanta las manos, Así es. es que el Espíritu de Dios nos levanta las manos. Y sabe que mi Señor me levanta las manos y yo empiezo a llorar, a glorificar al Señor. Y desde ese día Dios me restauró. Amén. Gloria a tu nombre. Pero fue una serpiente, hermano. Sí, Señor. Esa serpiente me mordió. Así es, Señor. Muchas veces vienen espíritus, potestades, Amén. procesos en la vida del hombre. Y esta serpiente lo muerde uno. Pero mis hermanos, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, Amén. nosotros podemos, Amén. en el nombre de Jesucristo, Así ser es, tocados. Señor. Como lo hizo Pablo en esa noche. Amén. Sacudió esa serpiente, Bendito tu nombre. la sacudió, porque era para muerte. Así es, Señor. Tal vez yo me iba a morir. Amén. Y sabe que un hermano, después de viendo esto, un hermano que era de Antofagasta, le dijo a la hermana donde yo vivía, lo vine a saber después, ese mismo día que ocurrió esto, el hermano le dice a la hermana, y después la hermana me cuenta a mí, me dice que ese mismo día el Señor le habló a él allá en Antofagasta y le dice, levanta tus manos y reprende espíritus de muerte. Amén. Ese mismo día que yo estaba en el cementerio haciendo esto, hermano, no podemos nosotros juzgar, criticar, hacer juicios de valor,
porque a veces Dios nos permite pasar por terrenos terribles. Amén. Ayúdanos. Él dice que a veces tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte, Así es, Señor. porque en ese lugar Dios nos va a enseñar algo a nosotros. Así es, Amén. Señor. Y nos va a enseñar, primero, que Él es Dios. Amén. Y que nosotros, mis hermanos, somos tan pequeñitos y dependemos de Él. Y que aunque nos lleve a situaciones así, Él está con nosotros. Amén. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y que hay promesa en nuestras vidas. Y que ese propósito que Dios tenía con Pablo lo tiene también con usted. Porque usted y yo somos pequeñitos. Somos los escogidos de Dios. Amén. Somos muy pequeñitos. Pero hay algo glorioso que Dios ha puesto en nosotros. Que aunque el enemigo se quiera levantar con cualquier cierto ataque, cualquier trampa, cualquier cosa que él urde, ¿cierto? Porque él es como esa serpiente que está agazapada buscando el momento, ¿cierto? La serpiente se arrastra, es astuta, está buscando la debilidad, está buscando, ¿cierto? Una brecha para poder meterse. Así es, Señor. Pero aún así Cristo, Jesucristo el Salvador, Él pelea por nosotros, Amén. mis hermanos. Y mis hermanos, tal vez en sus hogares, cualquier sea la lucha, el proceso, tal vez nos han defraudado, muchas veces han defraudado. El enemigo ha tomado hombres, mujeres, a veces hombres que tienen, como allí Pablo pudo ver, ¿cierto? Vivirlo en carne como hombres religiosos, Así es. que se decían hablar, ¿cierto?, de Dios, pero que estaban envueltos en religiosidad, envueltos, ¿cierto?, en sectarismo, hermano. Estas personas fueron usadas por el enemigo para ahora, cual serpiente, querer arrebatar, ¿cierto?, esa bendición que Dios tenía para usted. Así es, sí, Señor. Pero como hizo Pablo en el nombre del Señor, ¿cierto?, Amén. despojémonos de eso. Bendito Así es. tu Y nombre. miremos a aquel que nos llamó, Amén. aquel que nos hizo, ¿cierto?, esta promesa gloriosa de la Así vida es. eterna. Amén. ¿Cierto? El proceso que sea, Dios está con nosotros. mis Amén. hermanos. Y allí, apóstol Pablo vio la gloria de Dios porque dice que se deshizo de esta serpiente, ¿cierto? La despojó de sí. Estos hombres quedaron esperando, ¿cierto?, que se echara, se muriera. No pasó nada. Y después ellos glorificaron a Dios. Amén. Y hubo un avivamiento tremendo ahí en Malta porque él dice que fue a poner las manos sobre un hombre que estaba con disentería, con fiebre, muriéndose casi. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo sanó Amén. a través de las manos de Pablo. Así es, Señor. Y después a otro le traían varios enfermos y ¿qué hizo el Señor a través de Pablo? Lo sanó. Así Y es. Dios se glorificó. ¿No Amén. ve que después del proceso donde vemos, ¿cierto?, un peligro tremendo, ataques del enemigo en nuestras vidas, después de esto viene que Dios se glorifica grandemente? Así es. Pero tenemos que pasar por esto. Ayúdanos. Tenemos que pasar por esto. Van a venir, ¿cierto?, calumnias. Van a hablar. Van a decir muchas cosas de este movimiento. Ah, una secta. Ah, no, aquí salieron y desordenados. Nos van a decir muchas cosas. Así es, Señor. Pero Cristo está con nosotros. Amén. Y vamos a ver la gloria de Dios, mis hermanos. Vamos a ver la gloria de Dios. Así que sigamos adelante, cobremos ánimo. Dios está con nosotros. Y lo que venga, sacudamos. Amén. Sacudámonos en el nombre del Señor Jesucristo. Así es. Sacudámonos todo eso que nos pase, que nos dé lo mismo, hermano. Porque Cristo va con nosotros. Amén. Y vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Allí Pablo vio la gloria de Dios cuando puso las manos. Cuando usted ponga sus manos, va a salir gracia y virtud en usted. Amén. La gracia del Señor, porque Dios trabajó en usted. ¿Cuánto ha trabajado Dios en usted? ¿Cuántas serpientes han querido morderlo a usted? Así es, Señor. ¿Cuántas serpientes han querido? Y ahí usted, ¿cierto? Amén. En el nombre del Señor. Y sigamos adelante. Y ese proceso, ¿cierto?, difícil, es porque Dios lo está elevando a niveles espirituales distintos, pero siempre nosotros estamos debajito, porque Él está primero. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Cristo amado, Amén. que está aquí en medio de nosotros y a través de su palabra, Sí, Señor. alentando a su pueblo, alentando mi vida. Dios nos bendiga, mis hermanos. Amén. Esta es la palabra del Señor que Dios nos ha dado en esta noche. Para mi Señor, honra, gloria y alabanza. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pasemos a orar en el nombre del Señor. Padre Santo, cariñoso Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo,
por la cruz del Calvario, por la sangre del Cordero. Gracias por tu palabra, Señor, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Señor, no temerá mi alma, mi corazón, porque tú estás con nosotros. Dice tu palabra que tu vara y tu callado nos infunden aliento. Tu palabra infunde aliento a tu pueblo, Señor, aunque pudieran venir ataques del enemigo, pero tú nos das la victoria, Señor. Colocas en nuestro corazón una fe ferviente, un propósito firme, Señor, que aunque vengan tempestades, aunque vengan luchas, pruebas, Señor, pero todo esto, Señor, es para ver su gloria. Amado Dios, bendiga a su iglesia, a su grey. Todos nosotros somos su iglesia, somos su amada. Dice su palabra que usted nos trata como amada, como perfecta, como una paloma, Señor, que usted ama. Tiene mucho cuidado de su iglesia, nos trata como perfecta, mi Señor. ¿Por qué? Porque está en la sangre de Cristo sobre nosotros. Gracias, mi Señor. Veremos su gloria después, Señor, de pasar procesos difíciles, dolorosos. Veremos su gloria, Señor, la hemos visto, la estamos viendo ahora, cada día, Señor, vemos su gloria. Agradecemos que usted está con nosotros, Señor. Usted es fuerte, usted es el león de la tribu de Judá, Señor. ¿De qué hemos de temer si usted está por delante? Y aunque venga el veneno del enemigo, Señor amado, usted tiene el antídoto, y el antídoto es la sangre del Cordero inmolado. Ese es el antídoto para todo mal, es la palabra bendita de los cielos. Gracias le damos, mi Señor, porque usted reina y vive en este lugar con nosotros. Gracias le damos, le pedimos su bendición de los cielos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle la gloria, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor, no sé si hay algún aviso, alguna oportunidad. No. ¿No? ¿Ningún aviso? Vamos a pasar la ofrenda en el nombre del Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Necesito más de ti, mi Señor. Necesito más de ti. Necesito más de ti, mi Señor. Necesito más de ti. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Hoy estamos en tu templo, la iglesia reunida a cantar, a expresar en nuestro canto la alegría, la esperanza
las nubes volverás, todo ojo le verá y alabará su nombre. Cuando suene la trompeta y en el cielo aparezca el Señor y los muertos resuciten, elevándose en las nubes a encontrar los que viven en moradas tan gloriosas de Jesús. Qué dicha será estar al lado del que amé, porque Él me amó a mí. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverás, todo ojo le verá y alabará su nombre. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverás, todo ojo le verá y alabará su nombre. Amén. La gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios ama al dador alegre. Amén. Toma asiento. Sí, Señor. Gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, su palabra, ¿cierto? Poder congregarnos, Sí, sí. poder alabar a Dios como Amén. iglesia, como cuerpo de Cristo, como el amado del Señor. Quisiera contar muy breve, mis hermanos, mi hermana me llamaba delante, me contaba que ayer, quisiera contarlo a la iglesia, Amén. ayer dice que su hijo, que tiene 8 años, dice que estaban acostaditos los dos y en un momento él le dice, a mi hermana le dice, el Señor me dijo, le dice así, me gustaría darle un abrazo al Señor Jesús. A los 8 añitos él dice, me gustaría, y le dice, y mamá le dice, ¿tú crees que el Señor Jesús sienta mi abrazo que yo le voy a dar? Amén. Amén. Y sabe que mi hermana le dice, sí, pues le dice, sí. Amén. Si tú le das un abrazo al Señor Jesús con fe, con amor, le dice, y el Señor Jesús lo va a sentir ese abrazo. Sí, Amén. Y dice que apagaron la luz, dice, oraron, ellos escuchan algunos coritos, una alabanza, oraron, se acostaron. Y dice que en un momento ella sintió de prender la luz y dice que no sabe cómo, pero dice que fue, prendió la luz. Y como que Ignacio se llama mi sobrina, dice que se estaba como quedando dormido. Y le dice, Ignacio, le dice, ¿sabes qué? Le dice, no solamente el Señor Jesús va a sentir tu abrazo, le dice, tú vas a sentir el abrazo del Señor Jesús. Amén. Y le dice, ¿en serio? Sí, le dice, así que tú abraza al Señor Jesús con fe. Dice que ya se acuestan y en un ratito empieza a sentir, dice, que toda mamá, porque bueno, las mamás saben, dice, las mamás dijo, conocemos hasta la respiración del hijo. Amén. Y yo sentí que algo estaba pasando en mi hijo. Amén. Como que hasta su corazón, dijo, yo sentí algo que estaba en él, dijo, y le dice, Ignacio, ¿qué te está pasando? Y se da la vuelta y se quedamos de frente, uno al otro mirando, y Ignacio lloraba, dijo, lloraba, y dijo, el Señor Sí, Jesús, Señor. dijo, me vino a abrazar y Amén. sentí el abrazo del Señor Jesús. Amén. Lloraba, dice que se trataba de contener, porque era tanto, dijo, la presencia de Dios, dijo, siento algo, decía, siento una alegría tan grande, el gozo del Señor. Amén. Cuando la presencia del Espíritu Santo está dentro, que produce gozo en nosotros. Amén. Y nos quebranta, lloramos por más. Ese es un signo visible. A veces no somos tan visibles, ¿cierto? Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios, generalmente y casi siempre pasa que lloramos. Amén. Dice que lloraba, le corrían sus lágrimas, dice que abrazó a su hijo. Dice que eso lo marcó para siempre. Esto ocurrió anoche. Amén. Anoche yo siento de contarse. Amén. El Señor Jesús ama a los niños. Amén. El Señor Jesús usa a los niños. Amén. El Señor Jesús Sí, usa las Señor. manos de los niños. Amén. Eso es real, hermanos, niños que están aquí, que son más Amén. pequeñitos. Sí, Señor. Dios puede hacer cosas grandes con los niños. Amén.
porque Dios ama a los niños. Amén. Y tenemos que ser como niños para poder estar allá. Amén. Como el Señor mira a los niños, Sí. los mira de una manera muy especial. Amén. Tenemos que ser como niños para poder entrar allá al reino de los cielos. Así que siga siendo niño. Amén. No siendo como pues, Pablo ahí tuvo que reprender a algunos, ¿cierto, hermano? En su manera inmadura de pensar, sino en la maldad, aquí en el corazón, de ser sincero, de ser honesto, de ser, ¿cierto?, transparente, de ser genuino, de no andar con caretas, con cosas raras, ¿no? Porque Dios no se agrada de eso. Dios se agrada de cuando nosotros somos simples, hermanos, sencillos, así como somos. Y Dios nos va cambiando, hay cositas. Todos tenemos cosas, todos, yo las tengo, usted las ve, yo no me doy ni cuenta, porque generalmente uno no se da cuenta de su error. Los hermanos lo ven y a veces nos ponemos criticones, ¿no? Pero Dios tenga misericordia de Él y me ayude a ser mejor para Él. Dios nos ama, Dios ama a la iglesia del Señor y Dios está aquí con nosotros en la noche, por hermano, y está con los hermanos que están en sus casas, aquí acostaditos mirando, ¿cierto?, el servicio. Ahí está el Señor. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios nos guarde. ¿Algún otro aviso, hermano Bonita? ¿No? Ya. Dios nos bendiga. Vamos a pasar a orar al Señor. Contarle un poquito, no sé si pueda contar. Un poquito, voy a tratar de ser breve. De contar la experiencia que tuvimos allá en Los Álamos. Partimos con mi hermano, ¿cómo se llama el hermano? No, el hermano de Tarija, Bolivia. Hermano Ramiro, ¿cierto? Salimos de acá. Mi pastor muy preocupado de nosotros, nos fue a buscar, nos llevó. Así que regalones del Señor, mi hermano. Gracias al Señor, Dios nos ha puesto un siervo de Dios que ama a su oveja. Está ahí con nosotros y se preocupa de nosotros. Así que gloria al Señor por eso. Así que llegamos a ese lugar, ¿cierto? Nos fuimos conversando, se nos hizo muy cortito hasta Concepción. De ahí nos estaba esperando un hermano Juanito Merino. Y de ahí yo dejé que ellos se fueran sentaditos para que ellos conversaran ya. Yo me fui durmiendo, tenía sueño porque madrugamos. Pero allá llegamos, hermanos, nos recibieron en un templo prestado, no era porque ellos tienen un local muy chiquitito, muy pequeño, entonces no iban a caber todos. Habían varias delegaciones, eran 6 delegaciones, aquí las anoté, hermanos de Temuco, de Mulchen, de Villa Alemana, de San Miguel, Santa María y bueno, Chillán, la iglesia cierto que anfitriona. Nos recibieron con mucho amor, nosotros llegamos y ya los hermanos habían comenzado, habían ido a predicar, así que nosotros en Chillán no tuvimos esa bendición de ir a predicar, que habían ido a predicar en la mañana. Mis hermanos se desarrolló el servicio, dieron oportunidades, estuvo muy hermoso, la presencia de Dios en un momento descendió de una manera visible. Mis hermanos, Dios tomó un hermano que Dios lo hizo hablar. Había grabación, así como ahora tal vez están grabando, pero en un momento el Espíritu Santo habló y como que cortó esa parte, ¿ya? Porque hay cosas que son muy íntimas de nosotros, ¿cierto? Nuestra intimidad espiritual que a veces, ¿cierto? Pero esa parte, ahí Dios la paró y se desarrolló de una manera muy especial la manifestación del Espíritu en ese lugar. Así que hubo llanto, hubo aleluya, hubo gloria a Dios, hubo alabanza. Había un hermano que tocaba el teclado, así que acompañó el teclado. Nosotros fuimos hospedados por un siervo de Dios que era de la Iglesia Evangélica Pentecostal, que ahora está descontinuado el siervo, un anciano, pero muy lindo en el Señor con su esposa, mis hermanos, un verdadero cofre donde habían cosas tan hermosas en él, mis hermanos, en su esposa, una humildad, un cariño por los hermanos, y él compartió, le dieron oportunidad en el altar, ¿sabe? Que vino a este lugar, alabó al Señor, su esposita también, y lo que él decía, bueno, nosotros ahora somos libres, decía. ¿Cierto? No había nada, ningún control ni nada, eran libres. Ya más adelante, mis hermanos, el hermano Juanito les contará con más detalle, porque ¿sabe lo que me pasa a mí? Yo tengo muy mala memoria, hermano. Y las cosas tal vez se guardan aquí, tal vez en lo espiritual. Y no las puedo sacar aquí. Pero yo admiro a aquellos hermanos que tienen una memoria tan privilegiada, ¿cierto? Que cuentan con detalle y todo. Y eso lo tiene mi hermano Juanito. Ya lo contará con detalle. ¿Ya? Pero fue una misión muy linda, hermano. Muy bonita. No hubieron cosas raras, no.
íbamos clamando al Señor, íbamos rezando, ¿cierto? Porque todo hay que pasarlo por, ¿cierto? Por la palabra, que Dios nos dé discernimiento, así como en esta noche usted está teniendo discernimiento. Hay que retener lo bueno, lo malo hay que desecharlo, y lo bueno usted lo retiene. Así que doy gracias al Señor por esta bendición, fue muy bonito de parte del Señor, y bueno, hubo un momento en que, hermano, yo escuchaba los testimonios de un hermano que era nunca lo dijo, pero después el hermano de al lado me contó, ese hermano dijo, es abogado, y se notaba muy preparado el hermano, pero aunque fuera preparado, hermano, había una humildad de ese hermano, una humildad tremenda, hermano. Yo admiré eso, y sabe que con las palabras que él hablaba, sabe que había, no sé, es que cuando está la gracia del Señor, ¿cierto? Que las palabras van envueltas en algo tan bonito y uno se quebrase, y yo me la lloraba toda, y en un momento bajó la presencia de Dios en mi vida, y vino el Señor a mi vida, y yo glorifiqué al Señor, y fue puro llorar, y caía al suelo y lloraba. Así que me gocé mucho. Gracias al Señor por esa bendición. Gracias a mis hermanos que estuvieron orando, porque yo sé que la iglesia, cuando uno va, ¿cierto? La iglesia ora por los misioneros. La iglesia del Señor toca los corazones. No, o sea, hay mucho. Uno no va solo, uno va con el Señor y va con ustedes. Yo sentí el respaldo de la iglesia, de mi pastor, de mi hermana Patita, bueno, pudiera nombrarlo a todos, de mi hermano Juanito Villegas, que estaba en su casa orando, de la hermana tanto, que se me olvidan sus nombres, pero el Señor sabe. Dios nos bendiga, mis hermanos. Así contento, gozoso, y fui a aprender, y vi cómo siervos de Dios antiguos han tenido que padecer tanto, hermano, por la causa de Cristo. Y ahí están olvidados por las autoridades, olvidados por aquellos que siguen estando en eminencia, olvidados, pero Cristo, el Señor Jesús, nunca olvida. Y Él lo tiene muy en consideración. Así que lo que usted está haciendo, siervo de Dios, esposita de siervo de Dios, Dios lo está mirando todo. Dios lo haga crecer en gracia, en virtud. Todo lo que pudieran vivir más adelante, ¿cierto? Es para honrar el nombre del Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos. Por esto démosle la gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a pasar a orar cortito, mis hermanos, para entregar este servicio al Señor. Quien sienta que pasar adelante para recibir la unción del Señor, alguien que se sienta enfermo o alguien que quiera fortaleza, porque a veces el cuerpo físico no está enfermo, pero a veces el espíritu, ¿cierto? En el alma necesitamos fortaleza del Señor. Pasemos a orar en nombre del Señor. Amén. Gracias, Padre, misericordioso, eterno, sublime, Padre, gracias, Padre, gracias por favor, Gracias, Señor, bendiga este santo, y es su voluntad. Bendiga a mis hermanos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por este momento que es breve, pero un día, Señor, estaremos por una eternidad alabando y bendiciendo tu santo nombre. Hoy es necesario pasar por este proceso. Hoy es necesario, Señor, recibir muchas veces ataques, pero la medicina está en la sangre del Cordero. Amado Dios, recordando tus promesas que son fieles, que son verdaderas, Señor, que un día veremos tu rostro, veremos a aquel que fue traspasado de pies y manos, veremos a aquel, Señor, que lleva una herida en su costado, veremos al Cordero inmolado, y allí, Señor, entonaremos alabanza por una eternidad. Pero aquí en la tierra, Señor, ayúdenos a ser fieles, Señor, a seguir adelante. Ayúdenos, Señor amado, necesitamos esa fuerza de los cielos, de su Espíritu Santo, Señor amado. Queremos, Señor, seguir adelante. Esfuérzanos, ayúdanos, aliéntanos. Bendiga a los enfermos, sánelos para su gloria. Bendiga a los pequeños, los ancianos, a nuestros pastores, a nuestro obispo, Señor. Sea con
con él y con cada uno de los siervos de Dios. Amado Dios, tu protección divina, ahora retirarnos de tu casa de oración. Señor amado, vayamos con tu dulce bendición de los cielos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sonaremos el himno 225. Nuevas alegres. Nuevas alegres para decirle, yo tengo ahora y estas son, que Jesucristo me ha salvado desde que le pedí el perdón, y que también el Padre mejor una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar, y que también el Patria mejor una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar. Goces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Paz prometieron, mas engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador, y al cielo voy gozando su amor. Y Él me guarda día por día en gozo y libertad. Más bien estoy con mi Salvador, y al cielo voy gozando su amor. Y Él me guarda día por día en gozo y libertad. No me importa lo que dijeren los enemigos de mi Jesús. He elegido el buen camino, voy a la gloria, reino de luz. Amén. Luchas yo tengo siempre aquí, pero descanso aguardo allí. Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor. Luchas yo tengo siempre aquí, pero descanso aguardo allí. Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi pastor nos ruega la bendición del Señor. Amén. Padre Santo, bendito que estás en el cielo, cuántas gracias, Señor, te damos por ese precioso culto que nos has permitido tener, Señor. Esa comunión que hemos tenido contigo en esta tarde, porque hemos sentido tu presencia, Señor. Gracias por ese mensaje alentador, Señor, que tú estás en control de todo, Señor bendito. Sabemos que tenemos que padecer en este camino, Señor, pero sabemos que usted va por delante, Señor. Levante esta iglesia, Señor, usted derrame de su Santo Espíritu sobre cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, y también su presencia vaya y amoneste a cada uno de los que están en sus hogares, Señor. Usted conoce la vida de cada uno, usted conoce el proceso que cada uno va llevando, Señor. Usted trate en la intimidad con cada uno de ellos, Señor. Usted nos fortalezca en esta noche, usted nos prepare para continuar, Señor, trabajando en esta iglesia, Señor. Usted renueve las fuerzas de los guías, usted renueve las fuerzas, Señor, del pastor, usted renueve las fuerzas de cada uno de los que forman parte, Señor. Los predicadores, usted los siga dirigiendo, Señor, porque hasta aquí, Dios amado, hemos visto tu gloria, Señor, y hemos visto tu
favor con este pequeño remanente, Señor. Ayúdanos a continuar, Señor, porque tu palabra dice que camino aún nos resta, Señor. Al despedirnos, Señor, usted acompaña a cada familia, Señor, hasta su hogar, Señor, y a todo este pueblo, Señor. Tus ángeles acampen a nuestro alrededor, Señor. Todo te lo pedimos, todo te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria